Un saludo cordial para todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Estamos dando gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos concede de entrar a sus hogares por medio de las redes sociales. En este momento queremos compartir con ustedes un mensaje de suma importancia. Sin duda alguna, todos nosotros sabemos, sin temor a equivocarnos, de que cada día que pasa en este mundo nos acercamos más a la segunda venida de Cristo. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todos los que estamos viviendo las escenas que nos rodean en estos últimos días, pues todo esto confirma que ya Cristo viene y viene pronto a buscar a aquellos que le aman y le obedecen. Quiero compartir con ustedes un mensaje muy importante y de mucha actualidad. Y para ello, yo quiero compartir con ustedes las palabras del apóstol San Juan, el vidente de Patmos, en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 9 de Apocalipsis y en el versículo 11 está el texto que hemos usado como base para el mensaje en esta ocasión. Dice así la palabra de Dios: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El nombre de Apolión significa destructor. Y pregunto, ¿quién es el único destructor en este mundo? Pues bien, ustedes lo saben: Satanás, el diablo, la serpiente antigua, que lleva adelante sus planes es de destruir la tierra, de destruir los seres humanos. Y la pregunta que todos podemos hacernos es: ¿qué métodos usa Satanás, Apolión, el destructor, para destruir la tierra, para destruir a los seres humanos? Pues muy bien, yo les diré que el diablo Apolión tiene armas poderosas y favoritas. Por ejemplo, Satanás se apoya en la mentira, en el engaño y la confusión, para destruir a los seres humanos, para destruir a las familias, para destruir la sociedad y aún más las naciones. Satanás se complace también en destruir el medio ambiente, contaminando a través de los elementos, las industrias, para contaminar el medio ambiente, para destruir la tierra con terremotos, con incendios, con sequías. Ese es su placer. No se conforma con destruir al hombre, sino también con destruir el medio ambiente. Satanás, Apolión, el destructor, siempre a través de los tiempos ha usado esas poderosas armas, como es la mentira, el engaño y la confusión. Así lo presenta las Sagradas Escrituras. A través de los tiempos, desde que pecó en el trono de Dios, en la misma presencia de Dios, hasta nuestros días, y en el futuro, Él va a usar lo que es la mentira, el engaño y la confusión. Miren, cómo Satanás pudo arrastrar la tercera parte de los ángeles en el mismo trono de Dios. Pues bien, vamos allí al libro de Apocalipsis. En el capítulo 12 de este libro podemos leer
los versículos del 7 al 9. Así dice la palabra de Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Versículo número 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado, dice el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y escuchen, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles, y fueron arrojados con él. Así que Satanás, el que engaña ¿a quién? Al mundo entero. Eso es extraordinario. Por eso es que en el cielo la gran batalla fue cuando Satanás comenzó a acusar, a difamar el carácter de Dios, que Dios no era justo, que Dios no era bueno, que Dios era cruel, que Dios se complacía en destruir a aquellos que no le obedecían. De esa forma, con la mentira, con el engaño, comenzó ¿a qué? A confundir la mente de los ángeles, a tal punto que la mitad de los ángeles se confundieron. Pero cuando empezó la batalla entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el error, la mentira, pues Satanás fue arrojado con la tercera parte de los ángeles del cielo. Ahí vemos que comenzó su obra maestra de mentir, de engañar y de confundir. Ahora, ya Satanás arrojado en la tierra, hace la misma obra en el Edén con nuestros primeros padres. Y allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 3 y en los versículos en los versículos del 1 al 3 podemos leer cómo Satanás prosigue con la mentira, con el engaño y la confusión. Dice así la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Escuchen cómo cambia, cómo introduce la mentira para confundir. Con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Eso es una mentira. Dios no había dicho eso. Ahora la mujer responde a la serpiente y dice: del fruto de los árboles del huerto podemos ¿qué? Podemos comer. La mujer está repitiendo lo que Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles pueden comer, excepto ¿de qué? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice allí: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Ahora viene Satanás con otra mentira más, tratando de engañar y confundir a la mente de Eva. Y dice allí: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Se dan cuenta, hermano? Engañando, mintiendo, confundiendo. Y entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Ahora vemos que como arrastró, engañó y confundió a los ángeles en el cielo, ahora de la misma manera procedió con nuestros primeros padres en el Edén. ¡Wow! Terrible. La obra satánica. Ahora Satanás, ya como príncipe de este mundo, trata también de confundir, de engañar al mismo Cristo. Y vamos allí al Evangelio de San Mateo, en
en el capítulo número 4 de San Mateo, vamos a ver cuando Satanás se acercó a Cristo para tentarle. Fíjense, ahora Satanás usa la Biblia para tentar a Cristo, para engañar a Cristo, para confundirle. Y allí el evangelista San Mateo, en el capítulo 4 de su libro, y los versículos 5 y 6, dice la palabra: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, después de haberlo tentado, ¿dónde? Con los panes, di que estas piedras se conviertan en pan. Y después, bueno, esto lo lleva ahora aquí respondió y dijo, y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no de solo pan que vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: aquí está, si eres hijo de Dios, si eres, ¿tratando de qué? De confundir a Cristo, de hacerle dudar. ¿Se dan cuenta, hermano? Las estrategias, el arma que usa Satanás siempre, ¿qué? Confundir, confundir y confundir. Y allí le dice: si tú eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora lo lleva ¿a dónde? A la palabra. Pero miren cómo confunde, cómo tuerce las escrituras de una forma hábil para engañar. Y allí dice: porque escrito está, a sus ángeles mandarán acerca de ti. Y omite la palabra que dice: para que te guarden de todos los malos caminos. Eso lo omite. Y lo que dice: échate abajo, porque a sus ángeles mandarán acerca de ti. Pero escuchen lo que dice: en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, Satanás omite: a sus ángeles mandarán, ¿ve? Y la parte que omite es: para que te guarden en todos tus caminos. Esa parte que él la omite. O sea que Satanás es un hombre hábil, un ser hábil, inteligente, manipulando aún hasta la verdad, cambiando la verdad con el motivo de engañar, de confundir. Ahora, pero Cristo le contestó con la palabra. O sea que Cristo dominaba la palabra. Y el que domina la palabra, hermano, como Cristo, no se deja engañar. Pero miren, vamos a los versículos del capítulo 4, del 8 al 10. La otra tentación de Satanás para confundirle. Y dice así la palabra: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y allí le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Ahora miren el atrevimiento. Otra vez trata de confundir a Cristo y le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto, ¿qué le iba a dar Satanás a Jesús? Los reinos, si los reinos son de Cristo. El mundo y todos los que habitan en él y todas las cosas que hay son de Dios, son del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo el diablo va a atreverse a decir: todo esto te daré si tú postrado me adoras? Entonces Jesús nuevamente usa la palabra y le dice: Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás tuvo que irse. Amados hermanos, Satanás usó la mentira y el engaño en el cielo y tuvo éxito. Satanás usó la mentira y el engaño y la confusión a nuestros primeros padres y tuvo éxito. Satanás trató de confundir a Cristo con la mentira y el engaño, pero ¿qué? No pudo. Pero también engañó a la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo fundó. Después que los apóstoles murieron, se introdujeron en la iglesia herejías y doctrinas y falsos hermanos que causaban división, tratando de destruir la iglesia, de enfermar la iglesia con la mentira
el engaño y la confusión. Ahora, el diablo enfermó, engañó y también confundió a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiatira, a la iglesia de Sardis y a la iglesia de Filadelfia. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero usó a los Césares y aquellas persecuciones con Nerón, con Decio, con Diocleciano. Fue terrible, persiguiendo al cristianismo. Pero al darse cuenta que no podían extinguir al cristianismo por la fuerza, trataron de someterlo ahora, cambiando ¿qué? Cambiando la táctica, otra vez usando la mentira y el engaño. Ya que las persecuciones, ya que la hoguera, ya que el circo romano, ya que el potro no dio resultado, ahora el diablo usa la táctica otra vez del cielo, del Edén, la que trató de usar con Cristo. Es la mentira, el engaño y la confusión. Ahora Satanás, a través de Constantino, quien promulgó el decreto de darle libertad a los cristianos, o sea, de paganizar la iglesia, ¿cómo? Uniendo la iglesia con el Estado. Y hermanos queridos, usó a los mismos cristianos, ¿para qué? Para engañar, para confundir a los cristianos. Y esa unión de la iglesia con el Estado trajo el paganismo. Y el paganismo trajo como resultado al hombre de pecado. Y el hombre de pecado, hermanos queridos, usando la palabra de Dios torcida, usando la tradición por encima de la palabra de Dios, usando a los mismos cristianos, a los templos, a las iglesias, a los sacerdotes, empezaron a introducir en la iglesia herejía. Por ejemplo, se cambió la adoración del sábado para el domingo. Se introdujo que la salvación no era por fe, sino por medio de las obras, por la compra de indulgencia, de reliquia. Se introdujo la veneración a los santos, a María. También se cambió el sacerdocio celestial, Cristo nuestro único sacerdote, por sacerdotes ¿qué? Humanos. Se cambió el perdón de la gracia, el perdón por medio de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Por la misa y por las indulgencias. Satanás, a través del ministerio de iniquidad, los cristianos cambiaron la palabra de Dios, la encadenaron literalmente y la quitaron de los púlpitos, y entonces empezaron a introducir herejías. ¿Ve? Las tradiciones, quiere decir que Satanás volvió a tener éxito con la iglesia de la Edad Media. ¿Para qué? Para confundir a los seres humanos. Ahora, todos estos cambios del hombre de pecado trajo como consecuencia una terrible apostasía introducida por la mentira, el engaño y la confusión. Quiere decir que Satanás, Apolión, el destructor, trata de destruir ¿qué? La fe basada en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Amados hermanos que me escuchan en este momento, la confusión, la mentira, el engaño fue el arma favorita y predilecta del pasado para destruir al pueblo de Dios, para traer apostasía. Tuvo éxito en el cielo, tuvo éxito en el Edén, tuvo éxito con la iglesia primitiva de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Sardis, de Tiatira y de Filadelfia. Tuvo éxito en la Edad Media. Solo un pequeño remanente, escondido en las montañas del Piamonte, en las cuevas, en las catacumbas, pudieron prevalecer.
La luz, dice la palabra de Dios en el conflicto de los siglos, que estuvo a punto de ¿qué? De apagarse, de extinguirse, por medio de las herejías, por medio de la confusión, por medio de la mentira y por medio del engaño. Pero yo te pregunto a ti, mi buen hermano, si Satanás tuvo éxito con sus armas, te pregunto, ¿no las estará usando en la iglesia hoy? ¿No las estará usando nuevamente en el mundo? Claro que sí. La mentira y el engaño y la confusión sigue reinando en el mundo y en nuestros días de una forma que extraordinaria. ¿Qué nos dice la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo concerniente a la obra terrible que realiza el diablo a través de su guerra de engaño, de mentira y de confusión con el pueblo de Dios? Vamos allí a la epístola del apóstol Pablo a los cristianos de Éfeso. Allí en Efesios, en el capítulo número 6, y en los versículos del 12 o 12 y 13, nos dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es bien claro el apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos de Éfeso. No tenemos lucha contra sangre y carne, escuchen, sino contra principados, contra potestades. ¡Wow! Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está aclarado por el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso la estrategia, ¿no? Nosotros no tenemos guerra ni lucha con los seres humanos. No, esa no es nuestra lucha, sino contra los gobernadores de la tiniebla, contra principados, ¿ves? Contra las acechanzas del diablo. Y te pregunto, hermano, ¿cuáles son las acechanzas del diablo? ¿Son nuevas? ¿Estará experimentando, sacando de su arsenal nuevas armas de engaño? No, él va a usar la misma que usó en el cielo, en el Edén, con la iglesia primitiva y la iglesia de la Edad Media. La mentira, el engaño y la confusión. Yo quiero decirte, mi buen hermano, esta vida, y especialmente la vida cristiana, es una lucha, es un encuentro, es una batalla entre Cristo y Satanás, entre la falsa iglesia y la verdadera iglesia. Es una lucha entre la verdad y el error. Es una lucha encarnizada, hermano querido. Pero es una lucha ¿cómo? Espiritual. Ahora, yo quiero decirte que el campo de batalla predilecto de Satanás, ¿saben ustedes cuál es? La mente humana. El corazón del ser humano. El que controle la mente, controla los ojos, la boca, los oídos, la lengua, los pies, las manos, el vientre, lo controla todo. Y esa es la lucha. Pero ahora, yo quiero comenzar diciéndote que esta lucha entre el bien y el mal tiene dos fases. La fase visible. ¿Y cuál es la fase visible de esta lucha entre el bien y el mal? Pues te diré que mediante los desastres naturales, lo que es terremoto, lo que es incendio, lo que es sequía, lo que es inundaciones, lo que es maremotos, lo que es huracanes, lo que son los tornados, los volcanes, todo eso son elementos de la naturaleza que el diablo disloca, que el diablo usa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de destruir la naturaleza, de destruir a los seres humanos para que venga hambre, para que venga miseria, para que haya dolor, para que haya pobreza, para que haya muerte. Pero él no solamente usa los elementos naturales,
en esta guerra entre la verdad y el error, él también usa a los seres humanos, las guerras, las revoluciones, el odio, los celos, las iras, las contiendas, las orgías, la borrachera, las drogas, las pandillas, los asesinatos. Quiere decir, quiere decir que Satanás, usando los elementos naturales, trae destrucción. Pero ahora usando al ser humano, usando sus armas, está destruyendo ¿a quién? A la humanidad. Y con tristeza, hermano, tenemos que reconocer que la inmensa mayoría de los seres humanos, escuche bien, la inmensa mayoría de los seres humanos, presidentes, gobernadores, jueces, abogados, periodistas, comerciantes, médicos, líderes religiosos, pastores, padres de familia, hijos, seres humanos, mucho, la inmensa mayoría, excepto el remanente de Dios, los fieles de Dios, toda esa clase de seres humanos, la inmensa mayoría está bajo el control de Satanás. Son dominados por Satanás, porque todas estas cosas que hemos mencionado son manifestaciones demoníacas, posesionándose de los seres humanos. Por eso ya Pablo le llama a todos esta obra los gobernadores de las tinieblas, que no es otra cosa que Satanás con su demonio usando a los seres humanos. Las acechanzas del diablo, contra la humanidad. Ahora, esas acechanzas del enemigo también ya se dirige, se enfoca, ¿saben ustedes hacia quién? Hacia la iglesia, hacia el pueblo de Dios. Y yo quiero mostrarte que en la batalla de Satanás entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás y la iglesia de Babilonia, la iglesia falsa y la iglesia verdadera, hermanos queridos, hay una batalla con dos aspectos. Número uno, la batalla interna por posesionarse de la mente de los cristianos, de los que aman a Dios, de los que estudian la palabra de Dios. Cómo hábilmente Satanás ahora trata de luchar con la iglesia de una forma que interna, personalmente, pero en la mente, a través de sus tentaciones, de sus insinuaciones, de sus engaños, de sus mentiras y de la confusión. Miren, vamos a buscar allí en la epístola del apóstol Santiago, allá en el capítulo número 1 y los versículos del 12 al 14. Dice así la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 14. Dice la palabra: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Cómo comienza la batalla interna de Satanás con los cristianos? Mediante la tentación. Por eso Santiago dice: bienaventurado el varón que resiste, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido el mal con el bien, la verdad con la mentira y la confusión, dice la palabra, cuando haya resistido la prueba, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y ahora dice, cuando alguno es tentado, no diga que la tentación es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por lo tanto, en esta batalla invisible de la verdad, de la mentira contra la verdad, de Satanás contra la iglesia de Dios, comienza ¿dónde?
en la mente, el control de la mente, comienza con la tentación, te presenta el pecado, ¿no? Y trabaja allí y te insinúa, ¿para qué? Para controlar tu mente. Repito, el apóstol Pablo nos dice que esas tentaciones, ¿saben de dónde provienen? De nuestras concupiscencias, o sea, de los males que hemos cultivado, que hemos aprendido y que los tenemos dentro. A eso se le llama concupiscencia, nuestras debilidades espirituales, nuestras debilidades carnales. Entonces, el diablo nos ataca por ahí. Y eso es lo que Pablo le llama allí en la carta que él escribió a los cristianos en Galacia. Gálatas, capítulo 5, y es una porción que nosotros conocemos, pero quiero compartirla con ustedes. Gálatas, capítulo 5, y los versículos del 19 al 21. Dice la palabra: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones y herejías, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora entiendes, hermano, dónde comienza la batalla de Satanás para dominar a la iglesia. ¿Dónde? La batalla invisible en nuestra mente. Por eso nos presenta las escenas pornográficas. Por eso nos presenta los anuncios de comida y bebida. Por eso nos anuncia allí en las películas y en las novelas, para tratar de introducirse en nuestra mente, para tratar de controlar nuestra mente. ¿Mediante qué? Mediante la mentira. Porque todo lo que presentan en pornografía, todo lo que presentan de comida, todo lo que presentan de novelas y escenas de amor y de romanticismo y de valentía y de coraje, todo es mentira, todo es engaño, con el propósito de ¿qué? De cautivarte. Esa es la batalla interna que todo cristiano está ¿qué? Lidiando contra el príncipe de las tinieblas, contra Apolión, quien quiere destruir la fe, el baluarte de la vida cristiana. Ahora, ya que Satanás no puede controlar, escuchen bien, no puede dominar a los fieles, al remanente, porque ellos están sujetos a un escrito, ellos tienen su fe fundado en la palabra de Dios. Ellos se han apartado de todas estas basuras que el diablo presenta a través de la televisión, de la comida, de la moda, del sexo, de los placeres. Ahora Satanás, hermano, usa otra vez la mentira, usa otra vez el engaño, usa otra vez la confusión, ya que no pudo mediante la concupiscencia, mediante sus tentaciones. Ahora usa, ¿saben ustedes qué? Para destruir a la iglesia. La misma iglesia. La misma iglesia. Ustedes saben que Apocalipsis presenta, en el capítulo 12 presenta una mujer pura, una mujer vestida de blanco, con una corona en la cabeza, con el sol, ¿no? Y la luna debajo de sus pies, encinta. Eso representa la iglesia que Cristo fundó, la iglesia limpia, la iglesia pura, la iglesia santa, que Él compró con su sangre. Pero en Apocalipsis, capítulo 16 y Apocalipsis, capítulo 18, la Biblia habla de otra mujer, la ramera, la mujer ebria de sangre, la mujer que persigue a la iglesia, la mujer que se llama Babilonia la Grande. Ahora Satanás dirige sus ataques a la iglesia ahora de una forma externa, usando, como en la Edad Media, al mismo cristianismo para atacar a la iglesia. Y dice allí el apóstol
San Juan en el libro de Apocalipsis, el vidente de Patmos, allí en el capítulo número 17, Apocalipsis capítulo 17, y los versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la iglesia cristiana apóstata, que fue engañada, seducida y confundida. Ahora te mostraré la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, naciones, pueblos, familia, la sociedad. O sea que la ramera, la gran Babilonia, que domina y controla ¿a quién? Al mundo entero. Perdón. Y entonces dice en los versículos del mismo capítulo 17 y los versículos del 4 al 6, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones, de inmundicia, de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Hermanos queridos, el diablo siempre ha tratado de crear un cristianismo secular, un cristianismo barato, un cristianismo devaluado, un cristianismo mundano, un cristianismo con apariencia de piedad, con el fin de usar a esa iglesia apóstata, a esa iglesia que se ha apartado de los caminos de Dios, para, en el nombre de Cristo, usando la palabra de Dios, pero como lo hizo Satanás, engañando, mintiendo y confundiendo a los seres humanos. ¡Wow! Esa es la obra especial que el diablo está haciendo ahora en nuestros días contra el remanente, contra la iglesia verdadera. Por lo tanto, hermano, te das cuenta que no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra los seres humanos ni partidos políticos. Ese no es nuestro problema. Nuestra lucha es con Satanás, contra los gobernadores de las tinieblas, contra las acechanzas del diablo, contra la iglesia apóstata, la gran Babilonia. Y la gran Babilonia no está en el mundo. La gran Babilonia se ha introducido dentro del remanente, y muchos cristianos dentro del remanente, muchos cristianos de la Odisea están bebiendo el vino de la Babilonia. Por eso vemos apostasía y vemos pecado y vemos cómo se trata de justificar lo mal con lo mal hecho, con la misericordia y el amor de Dios. No, hermano, del pecado no hay justificación. Cristo no perdonó a Satanás en el cielo, a Lucifer, no perdonó a los ángeles, sacó del Edén a Adán y Eva, y también a través de los tiempos ha rechazado la iglesia que ha apostatado, que está bebiendo del vino de la Babilonia. Ahora, nosotros sabemos que el término Babilonia surge ¿de dónde? De Babel, después del diluvio. Y aquel lugar, Babel, terminó en una gran ¿qué? Confusión. De ahí viene la raíz de Babilonia. Babilonia la mística, la que edificó el gran rey Nabucodonosor, que dijo: para gloria mía la he creado. Pero esa era la Babilonia literal. Pero el diablo ha creado paralelamente una Babilonia como espiritual. Y esa Babilonia espiritual tiene el símbolo de una mujer en Apocalipsis, como lo leímos. Y el vino de esa Babilonia son las mentiras, son las herejías,
es la confusión, es el engaño que el diablo está introduciendo dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo logra embriagar? Escuchen bien, hermanos. ¿Cómo logra Satanás con Babilonia embriagar a todo el mundo? Los grandes y los pequeños, los poderosos, los ricos, los pobres, los buenos, los malos, los líderes religiosos, los líderes políticos, los jueces, los abogados. ¿Cómo es que el diablo ha preparado ese vino tan apetecible que todo el mundo se embriaga con él? Ahora, yo quiero compartir con ustedes esto. Miren, en el tiempo de los Césares, trató de destruir la iglesia por medio de las persecuciones. Como aquel método no resultó, bueno, entonces recurrió a la unión de la iglesia y el Estado. Como aquel método de las persecuciones, ¿ve?, de la matanza de los cristianos, la hoguera, el potro, el circo romano no funcionó, trató de unificar la iglesia y el Estado. Y eso le funcionó. Y eso sí le funcionó. Ahora, de esa unión del Estado y de la iglesia nació, o sea que dio a luz al hombre de pecado, el que se sienta en el trono de Dios en la tierra y se hace pasar por Dios y dice que tiene autoridad para perdonar pecado. ¿Ustedes se dan cuenta cómo comienzan las herejías? ¿Ven? Ahora, el hombre de pecado usó al cristianismo apóstata para contaminar y confundir a la iglesia, y usó los métodos de ligar la verdad con el error, la tradición, el vino de la Babilonia que embriaga a todos los seres humanos, la confusión. Ahora, ese vino que se le dio a los cristianos de la Edad Media no se ha agotado. Al contrario, ese lagar de donde se echa la uva, ¿no?, que sale el vino. Ahora, el vino de la Babilonia, las doctrinas falsas han proliferado a tal punto que ahora sí el mundo, en la inmensa mayoría, yo diría en un 98, un 99%, los seres humanos están confundidos. Escuchen bien, hermano, porque ahora es la aplicación para nuestros días. ¿Cómo el diablo ha tratado de confundir a la gente? Con una sola Biblia, con un solo Salvador. Muchas iglesias, wow, muchas iglesias con una Biblia y un solo Salvador. ¿Qué ha hecho el diablo? La confusión. Escuchen, muchas creencias con una sola Biblia, con una sola verdad, con un solo Salvador. Extraordinario. ¿Cómo está confundiendo? Muchas iglesias, ¿y qué? Y muchas creencias. Muchos predicadores con una sola Biblia, un solo Salvador y una sola verdad. Muchas redes sociales. Quiere decir que el espacio, las ondas hercianas están repletas ¿de qué? De predicadores, de maestros, de doctores, de pastores, de psicólogos, de sabios, de consejeros. Pero la pregunta es: ¿qué están predicando? ¿Qué están enseñando? ¿Qué están aconsejando? Aquí es donde el diablo tiene que el vino de la Babilonia para darle a qué a cada uno, ¿ves? Y la gente no sabe qué hacer ni a quién escuchar, porque todas esas voces que están inundando las iglesias, la prensa, la radio, la televisión, todas las redes sociales, que llega a la familia. O sea, muchas iglesias, muchas creencias, muchos predicadores, muchas redes sociales, muchas doctrinas de demonios,
muchos rebajando el cristianismo, muchos mundanalizando la iglesia, muchos corrompiendo la sana doctrina, muchos enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, muchos cristianos que parecen más mundanos que cristianos. Muchos han pervertido la verdad del evangelio, la sana doctrina, invadiendo las iglesias y la adoración en un carnaval, en aplausos, en griterías, chiflando, con ruidos extremadamente altos de tambores, de percusiones, de aplausos, han convertido la iglesia en un circo, en un teatro, pantomimas, paredes oscuras. Esto también tenemos que decir que música mundana, letra religiosa, pero música mundana. Todo esto es el vino de la Babilonia, es la confusión que se está introduciendo en las iglesias, en la mente de los seres humanos, y los hogares están como destruidos. Ahora, lo peor es que si tú no entras a ese programa del vino de la Babilonia que hemos mencionado, tú eres parte de una iglesia atrasada, de una iglesia fuera de época, de una iglesia descontextualizada, de una iglesia que está estancada. Eso es lo que enseñan muchos predicadores. Por lo tanto, para alcanzar al mundo, para atraer a los jóvenes, para mantener a los jóvenes en la iglesia, hay que introducir el vino de la Babilonia. Por lo tanto, esa es el arma favorita del diablo: la mentira, el engaño y la confusión. Por esa razón, hermano, hay tanta gente desorientada, hay tanta gente, hermano, que está bebiendo de la cisterna rota y vacía, porque han dejado la palabra de Dios, han dejado un escrito está por los conceptos humanos, por las teorías humanas. Algunos se atreven a decir que la Biblia hay que reinterpretarla. Algunos se atreven a decir que antes era así, pero que hoy no. Hay que usar métodos modernos como lo que hemos mencionado para alcanzar a la gente. Herejía, mentira, engaño y confusión de Satanás. ¿Tratando de qué? De destruir al pueblo de Dios. Como resultado, hermano, de todo este vino de la Babilonia, donde muchos lo defienden y muchos lo practican, está dando a luz a una iglesia débil, a una iglesia enferma, a una iglesia en apostasía. Martín Lutero, el campeón de la Reforma, se enfrentó al vino de la Babilonia de su tiempo. Y él, en aquella lucha contra el error, contra la mentira, contra la confusión que reinaba en sus días, que fue durante la Edad Media, él en esa batalla compuso un himno que se llama Castillo Fuerte es nuestro Dios. Qué tristeza, hermano, esos signos hoy ya. Las iglesias populistas, y las iglesias populistas están en todas las denominaciones, han quitado estos signos para introducir los himnos modernos de cantantes que no son tan espirituales. Pero Martín Lutero compuso ese himno, Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y hay una estrofa que yo quiero compartir con ustedes. Esa estrofa dice así: con furia y con afán acósanos Satán. Pregunto, hermano, ¿no está el diablo acosando a la iglesia de la Odisea, al remanente, con las doctrinas de Babilonia? Claro que sí, usted lo sabe. Usted lo sabe, de esas iglesias abundan por toda parte. Aún en la iglesia de la Odisea, ¿entienden quién es la iglesia de la Odisea? El remanente.
Dice, con furia y con afán, acósanos Satán. Por armas, deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Hermanos queridos, si Satanás usó la mentira, el engaño y la confusión, su arma principal en el cielo, en el Edén, con la iglesia primitiva, con la iglesia de la Edad Media, y tuvo éxito, te pregunto, ¿no está teniendo éxito también en nuestros días? Tiene los seres humanos confundidas, iglesias confundidas, pastores confundidos, líderes confundidos, profesores de universidad confundidos, familias confundidas, seres humanos confundidas. Y en esta hora, hermanos, de tanta confusión introducida dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, el Señor nos hace un llamado urgente. Ese es el llamado de la hora, para no dejarnos más confundir. Allí, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 18, y los versículos del 1 al 4, dice el vidente de Patmos a través de la revelación del testigo fiel. Ese es el llamado para ti, iglesia de la Odisea. Este es el llamado para ti, remanente divino. Dice así el Señor: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Pero da este mensaje ahora y dice: y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, que se ha hecho habitación de todo demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones, ¿todas qué? Las naciones, y yo diría, todos los pueblos, y yo diría, la inmensa mayoría de las iglesias, y sigo diciendo, la inmensa mayoría de los cristianos, de las familias, están bebiendo el vino del furor de la fornicación, de los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con las potencias de su deleite. Oí otra voz del cielo que decía: al remanente, a los fieles, a los que no se han dejado confundir, o aún a los que están confundidos, este es el llamado de Dios que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados cuando lleguen las plagas. ¿Te das cuenta, amados hermanos? ¿Cuál es el llamado de Dios para su pueblo? ¿Cuál es el llamado de Dios para su iglesia en medio de este caos, cuando Satanás, Apolión, está rugiendo para destruir, como dice el apóstol Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar? El gran destructor Apolión está peleando su última batalla, pero el pueblo de Dios también está peleando su última batalla. Y en esta batalla, hermano, en esta batalla que no es fácil, que solo se podrá vencer por la sangre y los méritos de Cristo, hay un llamado que nos dice allí en Apocalipsis capítulo 6 y el versículo 17, dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Y tiene una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Amada iglesia, en esta guerra espiritual, con todas las acechanzas del enemigo, con la mentira, con el engaño y la confusión y los falsos milagros que el diablo usará a través de los tres espíritus a manera de rana, que vendrán al mundo entero y los engañarán y los reunirán para la última batalla. Yo te pregunto en el nombre de Cristo, usando su palabra, ¿quiénes podrán permanecer en pie? ¿Quiénes, hermanos queridos? ¿Los que beben el vino de la Babilonia? ¿Los que se visten de cristianos? ¿Los que se ponen su corbata, se ponen allí su saco y vienen los sábados
o los domingos, o los miércoles, o los viernes, a los púlpitos a predicar sobre el vino de la Babilonia. No, hermanos queridos, esa gente no puede permanecer en pie. No prestes oído a los que presentan como algo atractivo el vino de la Babilonia, el mundo, la mundanalidad, metiéndola en el mundo. No, hermanos queridos, ese vino de la Babilonia hay que dejarlo de beber. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permanecer fieles en estos días difíciles de tanto engaño, de tanta mentira, de tantos predicadores y de tanta confusión? La crisis que le espera a este mundo es terrible. La crisis que le espera al pueblo de Dios se compara al tiempo de angustia de Jacob. Satanás actuará como león rugiente. Satanás engañará y confundirá a los grandes, a los pequeños, a los libres, a los siervos, a los esclavos. El diablo engañará a la familia. El diablo engañará a las iglesias, a las naciones. Muchos, dice la palabra, que van a apostatar. ¿Cómo podemos permanecer en pie? ¿Cómo ser vencedores? ¿Cómo lograr la santidad? ¿Cómo lograr la pureza en medio de una generación corrupta y maligna? Solo hay una respuesta y la tiene la palabra de Dios. Vamos a buscar allí lo que dice el consejo del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo número 6, donde iniciamos el sermón. Efesios capítulo 6, y vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Wow! ¿Quieres estar en pie? Fortalécete en el poder del Señor Jesucristo. Fortalécete en el poder de su palabra. Fortalécete en el poder de su espíritu. No en el vino de la Babilonia. No en las falsas teorías, mentiras y engaños de los predicadores babilónicos. No de los que introducen costumbres mundanas a la iglesia con apariencia de piedad. No, hermanos queridos, aferrémonos a Cristo, al Espíritu Santo, a su palabra, como dice aquí: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podamos estar, ¿qué? Firmes, para que podamos vencer todas las acechanzas del diablo, la mentira, el engaño y la confusión. Solo lo podemos vencer por Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Y dicen los versículos del 13 en adelante: por lo tanto, hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, para que podamos ser vencedores. Además dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú practicas la verdad, cuando tú vives la verdad, la confusión, el engaño y la mentira no te podrán derrotar. Gloria a Dios. Vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y suplicando por todos los santos. Amén. Gloria a Dios. Aquí está el remedio para ser vencedores. Aquí está la solución para no dejarnos confundir por el vino de la Babilonia, usando a los mismos cristianos. Amados hermanos, el llamado que tengo para ti en esta hora es: amada iglesia, tenemos que hacer frente al engaño y a la mentira y a la confusión, siendo fortalecidos en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, velando y orando, tomando la armadura de Dios, peleando la buena batalla de la fe, reteniendo la sana doctrina. Cristo dijo que el que perseverare hasta el fin, este será
salvo. Mi buen hermano, mi buen amigo que estás escuchando este mensaje, yo te ruego en el nombre de Jesucristo que si estás enredado en el mundo, con las cosas del mundo, si todavía estás embriagado con el vino de la Babilonia, todavía hay oportunidad, todavía hay poder en Cristo Jesús, todavía el poder del Espíritu Santo está a tu alcance, todavía la verdad de tu palabra, de su palabra, la Biblia, te puede santificar, te puede perfeccionar, y el que comenzó esa buena obra la terminará. Dios nos bendiga, Dios nos ayude, Dios nos sostenga para no dejarnos confundir, para que podamos vencer al enemigo, a Apolión, el destructor, en el nombre del Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro Señor. A su nombre, honra, poder y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te bendiga. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto